¿Cómo se maneja? Gastritis. O sea, como cuando ustedes ven a un paciente con gastritis, ¿cuál es el manejo? Y la clave es la histología. Quiero que entiendan a interpretar la histología en el contexto de esta enfermedad. ¿Cómo yo puedo medir? Porque usted seguro que va a mandar, por ejemplo, a que se haga una endoscopía y les van a llegar siempre las biopsias. Los endoscopistas lo primero que hacen toman biopsias. Si tiene una mucosa alterada, ¿no? O atípica, la biopsia. Y la mayoría de las veces nos informan gastritis crónica. Raras veces nos informan gastritis aguda, muy raras veces, ¿ya? Siempre gastritis crónica. De ahí que el diagnóstico de gastritis es un diagnóstico anatomopatológico. Se maneja muy a priori este diagnóstico. Ya todos dicen gastritis, sí, tiene gastritis. Evidentemente, es probable que tenga gastritis. ¿Ya? Pero ¿quién me va a decir que tengo o no la histología? ¿Ya? Es probable, por ejemplo, decía, hay una cirrosis, pero todos los marcadores, por ejemplo, dan como que fuera autoinmune, o puede ser por NASH, por una causa. Es probable. Pero ¿quién define el diagnóstico? La histología. ¿Ya? Es probable que tenga gastritis, pero ¿quién define esto? Yo necesito histología. Acá sí es muy importante la interpretación de la histología, y eso vamos a hacer un poquito paso a paso. Por lo tanto, el diagnóstico, ¿por qué? Porque ha hecho muchos estudios, hay poca relación entre el cuadro clínico, la histología, los síntomas, no hay coherencia entre estos métodos de diagnóstico, no hay coherencia. Es decir, no tiene que ser un término de gastritis a priori, solamente el diagnóstico tiene que ser anatomopatológico. Tiene que demostrarse desde el punto de vista microscópico inflamación de esa mucosa. Por lo tanto, siempre es necesario hacer biopsias. Y se los van a mandar así. Manda ustedes una endoscopía, doctor, está la biopsia. Y ahí usted sabe, ¿qué hago, doctor, con esto? Nada, tiene que interpretarlo. Y no es difícil, no es que los especialistas lo tengan que hacer, no. Es sencillo, la tienen que hacer ustedes. Como médicos, la van a poder realizar. Entonces, esto es lo más frecuente. Muchos de nosotros, por ejemplo, ¿tenemos gastritis o no? Seguro que usted tiene gastritis. Yo tengo gastritis. Alguna vez probablemente se debe a un momento ha dado otro, pero tenemos gastritis. Se ha hecho estudios, por ejemplo, así a personas sin ningún síntoma. Entonces han salido en histología, gastritis crónica. Claro, porque muchos estamos colonizados por el cobar, ¿ya? Pero muchos tenemos gastritis crónica también, porque muchas veces de la edad. Por ejemplo, a todas las viejitas que les hacemos endoscopía, han visto en la consulta, todo dice gastritis crónica, la histología gastritis crónica. ¿Y qué hago por ejemplo, qué es lo que hago yo en la consulta? Descartar que no hay otras causas, nada más. Como he dicho, a mayor edad, menor probabilidad de helicobacter. A menor edad, mayor probabilidad de helicobacter. Yo debo descartar helicobacter si es menor de 30 años, 40 años, debo descartar, ¿ya? Y la principal causa es esa, helicobacter, ¿no? Pero a mayor edad es muy raro. Rara vez tengo de 40, 60 años con helicobacter. No las tengo. O ya han sido tratadas, y la mayoría de las veces, ¿qué son? Son gastritis secundaria o estrés físico o emocional. En este caso, múltiple. Les decía, por ejemplo, las viejitas tienen mucha carga emocional, ¿ya? Todas las abuelitas, mamás, a partir de 50, todos sus estudios, todos son normales. Lo único que tienen, gastritis crónica. ¿Ya? Vamos a ver cómo manejo ahora con la histología de la gastritis crónica. En la informe les decía que es asintomática. Acá prima la endoscopía. Vamos a ir viendo poquito a poco cómo me puedo yo orientar. Y dice la gastritis crónica. Lo importante es, ojo, cuando hablo de gastritis crónica, esto sí me puede llevar a cáncer. Esa es la importancia clínica que tiene este diagnóstico de esta enfermedad. ¿Ya? Gastritis crónica igual a cáncer. Ya puede evolucionar, vamos a ver, a úlceras, displasia, metaplasia, cáncer, ¿ya? Pero las gastritis crónicas, ahí vamos a ver. Las gastritis crónicas pueden ser ocasionadas por helicobacter, sí, ¿ya? Por ejemplo, el helicobacter puede alterar la mucosa del estómago, de una simple inflamación, puede cambiar, por ejemplo, el epitelio, eso ocasiona metaplasia de la mucosa de la garganta, ¿ya? Sí puede llevar hasta displasia, hasta cáncer.
Pero por suerte nosotros encontramos en metaplasia. Y mejor todavía si lo encontramos con una gastritis crónica difusa. Miren, cuando la gastritis crónica o puede ser difusa o puede ser atrófica. ¿Cuál es peor? ¿Cuál es peor? ¿La difusa o la atrófica? Difusa. Hace que hay atrofia de las glándulas gástricas. El paciente tiene hipo o acloroditis. Debo sacar. Entonces, cuando me dicen gastritis crónica atrófica, ya tengo que parar los restos. Me está diciendo, doctor, está un pasito al cáncer. Está un pasito al cáncer. Cuidado, cuidado. ¿Ya? Entonces, pero si me dice una gastritis solamente difusa, en la mayoría de las veces es por helicobacter. Miren, hemos dicho, ¿cómo el helicobacter coloniza? Siempre el antro y la primera porción del duodeno. El antro y la primera porción del duodeno. Siempre. Cuando las úlceras están acá y la lesión está acá, es por el helicobacter. O es por helicobacter. Ahora, pero puede haber un helicobacter, una gastritis crónica, también por helicobacter, chicos, que comprometa fondo del cuerpo antro. O hay que tener mucho cuidado. En muchos casos hay metaplasia, cambio ya de epitelio. ¿Ya? Pero sigue siendo por suerte por helicobacter. Ojo, puede ser por helicobacter. Pero hay una gastritis crónica, todos vamos a ver, que es por autoinmunidad. Entonces, cuando empezamos a ver, digo, entonces voy a ver, me han dicho el diagnóstico, doctor, tiene gastritis atrófica o gastritis crónica atrófica. Si me dicen, hablan de atrofia, hay dos tipos. ¿Ya? Uno, la gastritis crónica atrófica, es lo que me llegó recién, por ejemplo, una pacientita ayer. Me dice, doctor, gastritis crónica atrófica con metaplasia ambiental. O con metaplasia, listo, ni siquiera tengo, con metaplasia. Pero me dicen H. pylori negativo. ¿Qué dicen? No es Gastritis crónica difusa. con metaplasia, pero H. pylori negativo. Pero hay metaplasia. Tiene atrofia. Ese paciente, por ejemplo, ya. Pero te dice, por ejemplo, gastritis crónica atrófica metaplásica, ese paciente, pero el patólogo te dice negativo para displasia, negativo para cáncer. O sea, mira, no está yendo la otra tapita, ¿no? Te dice negativo para displasia y negativo, pero te dice metaplasia, te dice atrofia. Ojo, esos pacientes, por ejemplo, esa paciente de 60 años, esa señora, tenía gastritis crónica atrófica metaplásica, pero H. pylori negativa. ¿Qué es lo que estaba primando ahí? ¿Qué está ocasionando la metaplasia? ¿Qué está ocasionando ese proceso inflamatorio? Y te dice, ¿no? Mucosa, o sea, actividad inflamatoria moderada. O sea, eso es lo bueno de la historia. Te dice la actividad, el tipo de alteración histológica, y te dice si hay alteración neoplásica o algo de malignidad. Pues imagínense, dice actividad inflamatoria moderada. ¿Ya? Y te dicen negativo, o sea, gastritis crónica con metaplasia, pero negativo para el helicobacter y negativo para la displasia. ¿Qué está ocasionando esa actividad inflamatoria severa? En un paciente en que ser subtratado de esa edad, 60 años. Mucha carga ácida. ¿Pero qué está haciendo que produzca mucho ácido? Que hay una comunicación entre cerebro y intestino, cerebro y tubo digestivo. Entonces el estrés emocional físico hace que tenga demasiada carga ácida, produce mucho ácido, ¿ya? Y eso está alterando su mucosa. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Disminuir la producción de ácido, siempre. ¿Lo ven? Le voy a dar IBPs. Si digamos no tuviera, si tuviera efecto leve, con dientes es suficiente. No hay helicobacter, no hay que tratar. No hay displasia a su casa. Miren cómo la histología es mandatoria. ¿Ya? Pero vamos a ver la histología, no se preocupe. Vamos a ir poco a paso para que la histología me interese. Entonces puede ser una gastritis crónica que ya tenga metaplasia, pero por helicobacter, o puede ser una gastritis crónica o metaplasia de tipo autoinmunitario. Pero esto es frecuente en Estados Unidos. ¿Ya? Nosotros en Latinoamérica estamos peleando esto.
¿Pero por qué? Por la prevalencia del helicobacter. Sí, David, ¿cuánto hemos dicho la prevalencia del helicobacter acá nosotros? 85. Aquí en Bolivia, por ejemplo, hasta el 90 nos está llevando. En Estados Unidos, 15%. En Japón, 5%. O sea, ellos no tienen la vez, ¿no? Obviamente tiene que ver con sanidad, con servicios básicos, con todo, ¿no? Acá tenemos alta prevalencia. Nosotros estamos muriendo de cáncer. Ellos están muriendo de autoinmunidad, de enfermedades autoinmunes, lupus, esas cosas estamos, ¿no? Los norteamericanos. Pero nosotros seguimos con muchas cosas, ¿no? Todavía bacteriales, ¿no? Entonces, cuando vemos esto, bueno, pero la gastritis crónica atrófica, o como dice acá, la atrofia, es la pérdida de estas células. No se olviden que las glándulas gástricas tienen células, están compuestas por células, y cada célula cumple una función. Esa atrofia, esa pérdida de esas células, ocasiona hipo o aclorina. No hay, ¿no? O es poco o nada, o poco ácido clorhídrico. Claro, ¿y eso ocasiona qué? Que nosotros tengamos falta de factor intrínseco, por lo tanto, deficiencia de vitamina B12, proliferación bacteriana y demás. Por eso es que en el hemograma, chicos, que siempre vean esto. Y acá, por ejemplo, ¿qué es lo que va? Mira, esto es desde el punto de vista endoscópico es una cosa normal, los pliegues gástricos normal, ¿no? Todo bonito. Si ven acá, está todo pelado, ¿no? No hay nada. Está todo atrófico. Pero es H. positivo, cuidado con metaplasia, que has hecho el seguimiento. Entonces, una vez que suprimes el ácido, la mucosa recupera su función. Se revitaliza, las glándulas nuevamente proliferan, ¿no? Pero hay que suprimir la causa. La causa. Pero eso es lo que es importante. Muchas veces, muchos de nuestros pacientes no producen factor intrínseco, no se puede absorber vitamina 2 y van a tener ¿qué tipo de anemia? ¿Qué tipo de anemia? Y esta es una recomendación para que cuando ustedes, chicos, vean un hemograma, inmediatamente tienen que asociar con índices de matemáticos. Inmediatamente. Veo, tiene anemia, me voy abajito. Índices hematológicos, volumen corpuscular medio, hemoglobina corpuscular, inmediatamente lo veo. Hemos dicho, cuando es una anemia aguda, ¿los índices se alteran? No, exacto. Cuando es crónica, los índices se alteran. Y uno de esos puede estar alterado como este. ¿Cómo está su volumen corpuscular medio? Mayor, lo normal es de 80-100, porque es normocítica, normocrónica. ¿No? Como su sitio me dice el volumen y la hemoglobina es normal, digo, doctor, tiene una anemia, ¿ya? Una anemia. Si está normal, ¿no? Normocítica, normocrónica. Perfecto. Pero si yo encuentro inmediatamente lo correlaciona con esto, doctor, tiene una anemia macro, sí. Pero, ¿es normal o no? Es algo más 32, 33, pero esto es lo que nos interesa, es macrocíclica. Y la causa de esta anemia macrocíclica es muchas veces deficiencia de ácido fólico o deficiencia de vitamina B2. ¿Ya? Y si hay deficiencia de vitaminas en los adultos, es problema del estómago. Ojo, eso es fundamental. Entonces, siempre busquen la causa, no se queden ahí, busquen la causa, ¿no? Bueno, entonces si yo veo la historia natural, entonces tienen que ver la historia natural, siempre conocer la historia natural de las enfermedades, es muy importante. ¿Cómo evoluciona? ¿Cómo comienza? ¿En qué etapa estoy? ¿No? Si estoy acá, por ejemplo, estoy con gastritis, me han diagnosticado los patólogos una gastritis crónica pero atrófica. ¿Qué significa? O sea, ¿qué me están diciendo? Ojo, doctor, te está diciendo, ¿no? Este es un predictor más poderoso del riesgo de cáncer gástrico. Usted tiene que revertir esto. Si usted lo trata, por ejemplo, y por suerte, el helicobacter se erradica, se revierte. Porque estoy eliminando la causa del helicobacter. Y en nuestro mes ¿no? Pero mira, esa paciente me dijo, doctor, acá está. Su paciente, además de tener gastritis crónica atrófica, tiene metaplasia. ¿Qué me están diciendo? Ojo, no está yendo por buen camino su paciente, ¿no? Si usted no hace algo, va a acabar en displasia o cáncer. Ya borrado, puede acabar en cáncer. Pues yo tengo que contextualizarme desde el punto de vista histológico en qué parte de la enfermedad está.
mi paciente, ¿ya? Puede estar acá. Entonces, ahora, de que evolucione del Helicobacter, la evolución acá depende de muchos factores, ¿no? De la dieta, de la autoinmunidad del propio paciente, porque hemos dicho, no todos los pacientes hacen infección por Helicobacter, solamente un 20%, el 80% estamos tranquilos, no tenemos nada. Las biopsias siempre se deben tomar biopsias. Yo siempre les recomiendo, doctor, sí me tome las biopsias según el protocolo de cine. Dice, ¿cuántas son? 5, 2 de cuerpo, 2 de ancho y 1 de disco. Ahora vamos a ver a lo que nos interesa. Me ha llegado el estudio de patología. Me he mandado la endoscopía y me dice, doctor, su paciente tiene gastritis crónica. Lo primero, con actividad inflamatoria leve, moderada o severa. Si me dice severa, ¿me servirá? ¿Qué análisis yo hago? ¿Qué análisis hace el doctor? Si te dice severa, te dice una gastritis, porque es lo primero que te va a informar la histología. Resulta que la paciente tenía una gastritis crónica normal, sufre una reagudización. ¿Ya? En este caso puede ser porque ha sufrido mucha carga ácida, fallecimiento de un familiar, de un hijo en las mamás, tiene mucha carga ácida en el estómago y dice, ay, pues sufrir un proceso inflamatorio. Y empieza a ver neutrófilos. ¿Ya? O sea, una gastritis crónica que se ha reagudizado. Ella era sintomática, nunca tuvo Helicobacter, pero de repente sufre reagudización de sus síntomas. Y por eso le están sus familiares, doctor, tiene mucha dolor y razón. Claro, sufrió la pérdida de un familiar, eso es un factor estresante muy fuerte para la mamá, peor para un hijo que pierde un hijo es mucho. ¿Ya? Entonces, tenía esto, incluso le hicieron, hace semanas, meses previos, tenía una gastritis crónica, ¿no? Y de repente, sus molestias se han exacerbado, más pirosis, más dolor. Y la biopsia te dice, primero, te va a decir la actividad inflamatoria. Te dice la actividad es leve, es moderado o severo. Esto es muy importante para tu manejo. Por ejemplo, si hay una actividad severa, ¿cuánta cantidad de IVP le vas a dar? ¿Dosis doble o dosis simple? ¿Le podría dar 40 o 20? ¿Cuánto le das? Yo quiero dar una dosis doble. 40. Si es severa, ¿cuánto le doy? Si es simple, 20. Si es doble, digamos, si es severa, 40. Entonces, oye, si mi paciente tiene una mucosa muy inflamada, ¿ya? Es decir, si yo tengo una inflamación articular, le voy a dar dosis doble, ¿no ve? Puedo asociar dos medicamentos, inclusive alguna vez yo he utilizado dexametasona con diclofenaco intramuscular y las articulaciones ratito, ¿no? El paciente camina ese rato, le potencia su acción, ¿no? Dice, doctor, así estoy con mi articulación, no puedo caminar, traigo una dexa y un diclofenaco, de los mejorcitos, intramuscular. Doctor, estoy bien, ya camino, activado, ¿no? He potenciado su acción. Entonces, lo mismo tengo que ver cuando hay una actividad severa, la dosis depende. ¿Qué me dice, digo, cuánto de debo dar? Claro, sus síntomas y ese síntomas son muy importantes, muy intensos, por eso ha venido a consultar la actividad inflamatoria. Si me dice actividad severa, pero miren, me está diciendo H. pylori negativo. O sea, no es el Helicobacter el problema de esto, es la sobrecarga ácida por el estrés que está sufriendo mi paciente. Pues acá, ¿qué le voy a dar? Dosis doble. ¿Ya? Me voy a asegurar de darle, por ejemplo, pamesones, 40 miligramos. Aunque una sola dosis, 40, eso es. Puede ser dosis de ataque. Una semana cada 12 horas, hasta mejorar el proceso inflamatorio y después uno cada día. ¿No? Puede haber dosis de ataque o vuelve. Pero eso depende mucho. Si me dice moderado, una dosis simple de 20 miligramos podría ser suficiente. Si me dice leve, IVP intermitente o dieta. Miren, la actividad inflamatoria, o sea, el tipo de inflamación, la severidad de la inflamación de la mucosa, te dice inclusive, te sugiere el tipo de IVP que vas a utilizar, la dosis que vas a utilizar. ¿Ya? Entonces esto es importante para la medicación. Te va a venir así, te lo dice, leve, moderado o severo. Entonces, lo primero que te va a informar el patólogo es actividad inflamatoria. Entonces lo primero que ustedes van a ver es actividad inflamatoria. ¿Ya? Eso es lo primero. Lo segundo, acaba de decir eso. Es H. pylori positivo, H. pylori negativo.
gracias a Dios, el diagnóstico esto es fundamental, ¿no? No hay donde más perderse. ¿Hay o no hay helicobacter? Es mandatoria la histología. ¿Ya? Y te dicen, mira, te da la textura de la materia. ¿No? Si es H. pylori positivo, ya sé que si es 3 cruces, debo erradicarlo. Si es 2, también, siempre cuando puede asociar ya otros exámenes complementarios, puede asociar síntomas. Pero ¿qué tal que mi paciente, como esa viejita de 60 años, ¿no? Tiene actividad inflamatoria severa, pero es H. pylori negativo? Mejor para ella, ¿no? Perfecto. No tengo que tratar nada, ¿no? O sí, nada. No hay que tratar, no hay la bacteria. La histología es negativo para H. pylori. Perfecto, pero sí tiene actividad inflamatoria. Pero me falta una cosa. ¿Qué me falta? La alteración histológica. ¿Qué alteración histológica? Nuestra histología para eso, ¿no? Te dice los cambios morfológicos de la mucosa. Y usted dice, doctor, atrofia, metaplasia, displasia. Y normalmente, ¿cómo nos informan? Te dicen, ¿no? Si no ven nada malo, nada alterado, te dicen negativo para atrofia, negativo para metaplasia, negativo para displasia. Ahora, ¿qué vas a tratar? Si te da todo negativo. Bien para el paciente, ¿eh? Porque no tiene nada malo. No tiene atrofia, que me dice que era un proyecto de cáncer. No tiene displasia, no tiene metaplasia. No tiene H. pylori positivo. Su actividad es leve. A su casa, algo. ¿Listo? No hay nada más que hacer. Hablar con la familia, tranquilizarle, explicarle lo que tiene su paciente o su familiar, darle un IPK de demanda si es leve. Ahora, otra cosa que si fuera una gastritis crónica atrófica, ¿no? Eso vamos a ver. Pero ojo, miren cómo la histología me ayuda en el manejo de la gastritis crónica. Me orienta. ¿Ya? Y esos informes, esos 3 pasos les van a informar. ¿Es difícil? No. ¿Quieres subir? ¿Es difícil o no? No es difícil, ¿no? Va a poder. Paso 1, paso 2, paso 3. Actividad inflamatoria, presencia de la bacteria, alteración histológica. Solo veo 3 cosas. Y eso me va a ayudar en el manejo. Esto como médicos tienen que saber. Si ustedes ven todas las diapositivas, trato de darles toda la información práctica para ustedes. No lo de otras cosas que en la teoría te pueden decir, nos van a hablar de miles de tipos de gastritis, que no sé qué. Nada, en la práctica esto tienen que saber. A mí no me interesa que sepan otras cosas, necesito que esto es lo que cada día veo. Es todo lo que cada día hago. ¿Ya? A mí me va bien. Y si me va bien, a ustedes les va bien. ¿Ya? Entonces, esto necesito que sepan. Y todos hacemos esto, ¿no? Y en el instituto todos manejamos esos criterios. Nos orientamos, vemos, revisamos. Y bueno, y cuando vemos, por ejemplo, gastritis crónica, entonces, si hay atrofia de la mucosa, ellos también te orientan, ¿no? Los de Repatrol te dicen, doctor, según la clasificación ORGA, te dicen, su paciente tiene ORGA 3 o ORGA 4. ¿Ya? No, pero eso desde el punto de vista más endoscópico, ¿ya? Cuando ven alteración de la mucosa, dicen, atrofia moderada, atrofia severa. Eso más para el seguimiento, ¿ya? Pero al final, la histología es mandatoria, ¿no? La histología es mandatoria. Te dice, la endoscopia te puede decir, ORGA 3 o ORGA 4, ¿no? No hay gastritis, ORGA 2, ORGA 3 leve, ¿para qué te dice? Atrofia moderada, atrofia severa, alto riesgo. ¿Por qué es importante esto? Para el seguimiento. ¿Ya? Si te dice ORGA 3, pues voy a seguir, digamos, esto a los 6 meses un controlcito endoscópico. Si mi paciente tiene una gastritis con metaplasia, no tenía atrofia, con metaplasia le ves una nueva endoscopía a los 3 meses. Y la endoscopía va a decir, doctor, pues no hay nada, ya se retira la mucosa, ¿no? Si hay atrofia, le hago a los 6 meses o al año, pero es el control endoscópico. No tengo que hacer que la atrofia revierta, no avance acá, no la puedo abandonar, ¿ya? Y sirve para seguimiento en 2 o. Bueno, esto mira, la gastritis normal, gastritis crónica atrófica, esa es la gastritis normal típica, endoscópicamente de un helicobacter. Y así, esto es lo que nos tiene de nuestra vida. Y así les informa.
informes. Mira, ¿qué te dice? Mira. Te dice gastritis crónica, doctor. Ya se ve que todos teníamos. Pero te dice folicular. Esta alteración histológica típica del Helicobacter. Cuando es folicular, es Helicobacter. La actividad moderada. ¿Se procedió con los síntomas? Sí, hay cosas así. 2. La presencia de la bacteria. Positivo. 3 cruces sobre 3. Hay presencia. 3. Negativo para patógeno, metaplasma. Listo, mira, las 3 cosas, eso todo tiene conocimiento, ¿no? Sí, tú ves en el texto, eso es lo que tienes que conocer y analizar un poquito, ¿no? Y te dice al final negativo para la respirar. Ojo, entonces ese es el... Así nos informan todos los días, ¿no? Bueno, las gastritis crónicas son asintomáticas, siempre hay que erradicar el Helicobacter, ojo, no basta atrofia metaplasma, hay que hacer seguimiento, si es algo de 3 o 4 cada año. El seguimiento es importante. Vamos a ver de la úlcera. ¿Qué es la úlcera gástrica? Las úlceras, obvio, si el proceso inflamatorio empeora, persiste, en el caso del Helicobacter va a llevar a una úlcera, la úlcera puede sufrir complicaciones, pero la úlcera se relaciona con el Helicobacter. ¿Qué es la úlcera? Una lesión que se compromete mayor a 5 milímetros de profundidad con compresa la muscular de la mucosa del secundario básico. Es una úlcera. ¿Quiénes son más frecuentes? En los varones, ¿no? Si no es el Helicobacter en los varones, no que todo tiene que ver con los años. Pero a mayor edad, mayor probabilidad de que sea maligno. Mayor edad. A menor edad, la probabilidad de que sea benigno es mayor. Porque dijimos, la principal causa, por ejemplo, de gastroparesia obstructiva, ¿cuál era? La principal causa de gastroparesia obstructiva, ¿cuál era? La gastroparesia obstructiva, ¿no? Por esta lateral vaciamiento gástrico. Hay causas que ocasionan inflamación. Eran las úlceras. Una úlcera, ojo, en el gastro, en la primera porción del duodeno, ocasiona inflamación y ocasiona estenosis. Estenosis péptica del duodeno. ¿Ok? Por la presencia de úlcera de ese nivel. Entonces, una gastropatía obstructiva por una úlcera es una complicación de la úlcera, estenosis. Estenosis péptica por úlcera péptica, por inflamación de la úlcera. Entonces, a menor edad es más benigno. Antes esto se veía mucho, ¿no? En pacientes, las úlceras agudas, ¿no? Y las úlceras crónicas. Las úlceras agudas, ojo, en pacientes hospitalizados, tienen que ver más que todo con la isquemia o hipoperfusión de la mucosa, ¿no? Estos son pacientes con terapia intensiva. Ya a la vez las vemos ahora, ¿ya? Porque hay mejor IBP, se diagnostica más rápidamente. Ya a la vez empezamos úlceras de pacientes hospitalizados. Las que sí vamos a ver mucho son las úlceras crónicas, ¿no? Pero muchas de estas úlceras, ojo, ¿no? Tienen las características. Muchas son indoloras. Hemos visto colegas que en el hospital han debutado con hemorragia digestiva por úlcera. Dos colegas, un cirujano, por ejemplo. No sé si por el estrés que estamos nosotros, los médicos, no siempre estamos estresados. Y de repente en el pasillo sufrió un desmayo. ¿Qué ha pasado? Persiste un joven sano, 40 años, ¿no? Sufrió un desmayo. Inmediatamente es un hemodinámico, ¿no? Taquicardia. Estamos corriendo para taquicardia. Inmediatamente. Sangre, anemia. Hemorragia digestiva. Por úlcera. Es decir, sí tenemos un problema dispéptico, dolor, pero nunca le dio importancia. Debutó con úlcera. Y a veces son indolores, sí, debutan con hemorragia. Saben que la hemorragia es por una úlcera. O a veces el paciente, por ejemplo, hace solamente melena. Hace melena, doctor, sí, he hecho carita negra. Cuando me endoscopia, úlcera. O sea, había una úlcera que estaba sangrando. ¿Ya? Y el paciente solo tenía melena o algún problema dispéptico. ¿Ya? Pero otros debutan con hemorragia directamente. ¿Ya? Son indolores. Las raras es indolor. ¿Ya? Las úlceras. Otro fisioterapeuta igual se desmaya. Igual, alteración hemodinámica, hemorragia. Le ingresa a la sala, estaba sangrando el paciente.
Bueno, entonces, las úlceras por ustedes, pues sí, hemos dicho, por ejemplo, ¿por qué dijimos en terapia intensiva? Siempre se hace gastroprotección, ¿no es? Pero hay que saber en quién. Esta mañana vimos, no sé si cuando estábamos con los chicos, veíamos, por ejemplo, con los colegas, los chicos, los internos, los residentes, hacían gastroprotección. Entonces, imagínense, tengo que saber a quién hace gastroprotección. La paciente tenía 30 años, estaba enfermo por pancreatitis. Le estaban dando omeprazol cada 40, cada 2 horas. ¿Qué dice? ¿Justifica o no? Una pancreatitis leve, ni siquiera una pancreatitis severa, en choque, nada, ni siquiera nada. No. Hay indicaciones de la gastroprotección, ¿no? ¿A quién debo hacer gastro? Como dice, gastroprotección, tengo que proteger el estómago. Cuando hay riesgo de que esta mucosa sangre o se perfore, ¿no? Pacientes que, por ejemplo, tengan alguna patología gástrica, que han sido diagnosticados de patología de cáncer, o sea, alguna patología gástrica, pacientes de la tercera edad, pacientes que estén utilizando aire, pacientes que utilizan corticoides, pacientes en shock. A eso sí gastroprotección. Pero no hacer una supresión ácida como hacen los novenos, hay que hacer una supresión mínima. Darle ranitidina o protectores de la mucosa gástrica. No necesita mayor gastroprotección, ¿no? ¿Por qué? Porque le estaríamos quitando ese efecto benéfico que tiene el ácido de matar las bacterias, no se olvide. Y este paciente, nada. A ver, ¿por qué le van a dar? Omeprazol a un paciente de 30 años. Oye, doctorita, ¿qué está haciendo? ¿No ve? No da que ver. Y otra cosa, ¿no? Siempre decimos, las medicaciones, o sea, los tratamientos se modifican cada día. Y hemos recomendado lo mismo cada día, dándole lo mismo. Oye, pero ayer tenía vómito, ahora no tiene vómito. ¿Por qué está dando procinéticos si ahora está con dieta? O sea, razón, ¿no? Piense, analice. O sea, todo ese pensando, siempre en la cabecera del paciente. Los chicos, por ejemplo, tienen la mala costumbre. Agarran los ojos de indicaciones, en el pase de cuartación indicaciones. Oye, doctora, dice, se aprende de memoria lo de ayer, está repitiendo lo mismo. Y su paciente se está muriendo y está trasbocando ahí en la cama y hacen las mismas indicaciones, ni siquiera ha ido a ver. Revise, examine, indique. Siempre es eso. Revise, examine. Se te puede ir a una cosa. Tienes que estar ahí con tu paciente, en la cabecera de tu paciente. Estoy viendo, indico cuando si tiene esto, recibo signo de diuresis, ¿no? Pero no es como eso hacia paquete, no, eso no es medicina, chicos. Eso no es hacer una medicina responsable. Primero la medicina es que todos tenemos que estar siempre, viendo la misma y estar con mi paciente, ¿no? Ayer, por ejemplo, un paciente casi esta mañana me moraba los ángeles. Bueno, un paciente con colangitis. Hemos hecho todo, tenía accesos hepáticos, no sé si con accesos hepáticos. Ya estaba obstruida, le hicimos siempre, le destruimos la vía biliar. Pero estaba consciente, lúcida, no tenía criterios de sepsis. Y de repente en la noche me dice, doctor, su paciente se ha muerto. Oye, pero ¿cómo se ha muerto su paciente? Si mi paciente a las 2 de la tarde yo la he visto tranquila, la vimos con los chicos, hacíamos las clases y estaba tranquila mi paciente. Y resulta que a la noche se murió mi paciente. Dice que se ha broncoaspirado, doctor. Y no se han dado cuenta y le dice a las 8 de la noche, lo hemos visto muerto. ¿Qué se parece? Oye, no está bien. Un paciente en un lugar, no tiene que ser monitorizado. Por ejemplo, la principal causa de mortalidad en gastroenterología, ¿cuál creen que es? Después de los hepatópatos, ¿no? Después de los hepatópatos se mueren por todo, ¿no? Después, ¿cuál es la principal causa? Colangitis. La colangitis. A esa ténganle miedo. El paciente está ahorita bien y se muere. Colangitis. ¿Ya? Evoluciona muy rápido, porque tiene que ver con la vía biliar, con la circulación hepática. Rápidamente hacen sepsis. Rápido se choquean. Entonces, la principal causa de mortalidad, colangitis. Este conflicto creo que vimos el paciente, unos pacientes, ¿no? ¿Ustedes creo que vimos? Es el que se me hizo muerto. Usted casi los mata, ¿no? Está bien, mi paciente me estaba hablando, en la noche me dicen, se murió su paciente, doctor, se broncoaspiró. Ay, qué bonito. Bueno. Chicos, la localización. ¿Ya? Es importante, sí. Cuando yo diagnostico una úlcera en el duodeno, ya sé que es por helicobacter. La primera porción de órgano es helicobacter. Pero si cuando yo me diagnostica úlcera en estómago, cuerpo, con ano, eso hay que biopsiar. Eso es maligno, puede ser linfoma, puede ser cáncer, ¿ya? Pero si es en antro, la primera porción de órgano generalmente es benigno. Generalmente es helicobacter. O es gástrico o es duodenal. Rara vez hay úlceras de cámara, por ejemplo, en seres diatales, en el esófago. Rara vez.
Primero siempre encontramos estómago o duodeno. De estos, este es el más frecuente, la úlcera duodenal. ¿Por qué es frecuente? Por esto. Por eso es frecuente. El 90 al 95% de las úlceras duodenales son ocasionadas por esto. ¿Ya? Pero si mi paciente tiene, por ejemplo, se le ha hecho una endoscopía. Supongamos que tengo un paciente del área rural, no tiene plata para hacer endoscopía, no puede venir. Ha hecho melena a su paciente, es joven, 35, piensa que tiene una úlcera duodenal. ¿Ya? Inclusive anímense a hacer tratamiento radical. Pueden hacerlo, ¿ya? Porque tiene síntomas, porque la tiene causa, porque es joven. ¿No? Ahora, si lo puede hacer ELISA, por lo menos mejor. ¿No? Pero si no puedo, porque yo me voy a agarrar de esto. O sea, ¿qué va a sostener mi tratamiento? La epidemiología. Todos los estudios epidemiológicos han demostrado que las úlceras duodenales, ya se han hecho estudios con biopsias, con todo, el 90-95% de esas úlceras en pacientes jóvenes o hemorragia en pacientes jóvenes, secundaria úlcera, es por el codo. Entonces yo me agarro de esto. Mi paciente tiene melena joven, tratamiento radical. ¿Listo? ¿Ya? Porque este dato epidemiológico es fundamental. ¿Ya? Eso para los jóvenes, ¿no? Salvo que sean por las úlceras duodenales que sean correctas. Pero en pacientes ya mayores, es muy diferente, ¿no? Ya va bajando la prevalencia, ya 60%. Entonces ya como que voy dudando. Puede ser como no puede ser. Ahí sí es, a mayor edad, es mandatoria hacer una endoscopía. Y como he dicho, ¿no? Voy a ver. Si mi paciente puede tener una úlcera gástrica, sí. Pero ser H. pylori negativa. Pero puede ser por sobrecarga ácida, por edad. Solamente es este su problema. Pero miren, esa carga ácida, esa sobrecarga, ha hecho que mi paciente tiene úlcera. Por ejemplo, tenemos varios pacientes con enfermedades de anemia crónica, que por su misma patología, o sea, viven con anemia, no de anemia hemoglobina 5 o 6, hacen hipoperfusión a la mucosa. Esa mucosa siempre está isquémica, ¿no? Tiene menos protección gástrica, menos prostaglandinas, menos bicarbonatos, o sea, los producen menos protección. Por lo tanto, hacen úlceras. Les hacemos endoscopía en casa, ingresan por melenas, endoscopía, úlceras, varias úlceras. Pero H. pylori negativos. ¿Qué hacemos? Gastroprotección y bebés, ¿no? Nada más. Entonces, ojo, es sobrecarga ácida o hipoperfusión de la mucosa. O sea, hay algo que hace que tengan eso, ¿no? ¿Y cómo lo hace? Miren, ¿cómo es este bicho bandido, no? ¿Cómo hace el helicobacter para que esas inflamaciones acaben en úlceras? Suprimen la producción de la somatosa. ¿Ya? ¿Qué hace la astrina? Hemos dicho, estimula la producción de ácido en vez de la sobrecalentar. Y la somatostatina la inhibe. La inhibe, estimula. Si yo, imagínense, si yo estoy suprimiendo la acción de la somatostatina, ¿quién la va a inhibir a la gastrina? Nada. Entonces se produce una hipergastrinemia. Mayor producción de ácido, mayor úlcera. ¿Ya? Mayor producción de ácido, es bien por el helicobacter, ¿no? Difícil. Entonces, de esa manera tenemos úlceras de duodeno, tienen elevada producción de ácido clorhídrico por ese mecanismo. Pues decimos, cuando más próximo esté, digamos, hacia antro, pilo, la úlcera, tiene alta carga ácida. Cuando está más distal, la carga ácida es baja. Poca producción de ácido. Y el paciente viene con estos síntomas, ¿no? Dolor, a veces típicamente de dolor en la noche, algunos síntomas dispépticos, y la mayoría vienen con síntomas de hipotimia, desmayo o melena, ¿no? Tiene hemorragia. Melena, hemorragia, y la causa era úlcera. ¿No? Pero cuando el paciente tiene dolor, es lo que vamos a ver más adelante, perforación de víscera hueca. ¿Cómo ustedes pueden ver esa complicación? Perforación, el paciente tiene un abdomen incitado, tiene incitación peritoneal por perforación de víscera hueca.
Diagnóstico, obviamente va a ser endoscópico, vamos a ver las características de la úlcera, la localización, la ubicación. Hay unas úlceras grandes malignas que hay que biopsiarlas, ¿ya? Hay algunas úlceras, muchos dicen, si estamos a dudar, probablemente no necesiten biopsia, ¿ya? Solamente es controlar el sangrado activo. Si tiene un sangrado activo, la aplica adrenalina y hace eso. Vamos a ver en el digestivo la próxima clase. Y más nada, ¿no? Y después inicia tratamiento antibiótico. Muchas veces cuando chicos, el paciente usa drogas, ya no le hacemos biopsia nada, inmediatamente les mandamos a su casa del hospital con tratamientos radicales, ¿ya? Por epidemiología, por la cuestión, para las características de úlceras no son directo maligno. Entonces, tratamiento erradicado, ¿ya? Por la localización. Está bien decir por tratamiento erradicado. ¿Hay úlceras grandes? ¿Qué les parece esto? Erita, ¿no? Pues hay que biopsiarlas. Pero depende de cada caso, ¿no? Por ejemplo, había un paciente que tenemos que biopsiarle 5 veces. Decían, pero doctor, en la endoscopia decía cáncer, cáncer, Bormann 3, Bormann 4, Bormann 3, cáncer, cáncer, cáncer. Y la biopsia en las 4, negativa para malignidad, negativa para malignidad. Porque al final una de las biopsias dice, en muchos pacientes aparecen, en algunos sí ha salido positivo en la cuarta, quinta biopsia. Entonces repitan la biopsia, salió positivo. En un paciente, ya le hicieron igual Bormann, tú salieron negativo, negativa. Al final salió biopsia, decía Helicobacter positivo, 3 cruces sobre cruz, negativo para malignidad. Hemos hecho tratamiento erradicado. Hasta ahora está caminando normal, pero la endoscopía te decía cáncer, cáncer, cáncer. Pero la biopsia era mandatoria también, ¿no? En las 3, 4, negativa, negativa, negativa. Pero como había alta carga de bacteriana, pues no perdemos nada, le hicimos el tratamiento erradicador. Y el paciente estaba bien, ¿ya? Entonces, siempre hay que erradicar el helicobacter, ¿no? ¿Cuáles son las complicaciones de la úlcera gástrica? Son diferentes, ¿no? ¿O no? Las úlceras gástricas, ¿cuáles son las complicaciones principales? Pero de las úlceras duodenales hay una más. Hemorragia, separatora, estenosis. ¿Ya? Hemorragia, estenosis. Bueno, esto va a haber todos los días en la práctica. Vamos a hablar de esta complicación porque la próxima vamos a hablar de hemorragia, chicos, perforación de víscera. ¿Cómo podemos hacer perforación de víscera? En este caso, perforación de una úlcera duodenal. ¿Es una emergencia quirúrgica? Sí. O va a tener pacientes con emergencia por perforación de úlcera. Un abdomen agudo quirúrgico. Entonces, ¿qué es la perforación? Si hay perforación, va a haber derrame del contenido gastrointestinal a la cavidad peritoneal, ¿sí o no? Y eso va a ocasionar peritonitis, ¿no? O perforación, derrame del contenido gastrointestinal a cavidad peritoneal. Pero mucho, puede ser una peritonitis séptica o aséptica. ¿Qué les parece? Si, por ejemplo, yo le he preparado a mi paciente para hacer una endoscopía, resulta tal vez por una mala maniobra, perforó, pero mi paciente está limpiecita, ¿no? Limpiecita, ¿no? Pero pues se perforó. ¡Wow! Dice el doctor, perforé. Pero una perforación externa. Estaba limpia, estaba preparado el paciente, no sé, ¿no? Y es diferente a estos otros, ¿no? Que se perfora y todo el contenido, y el contenido de 2 o 3 días de perforación, el paciente con peritonitis generalizada, ¿ya? Ya, dice, miren, de 5 a 10% de todos los abdomenes agudos quirúrgicos son perforación de víscera aguda, ya tiene alta mortalidad, chicos, ¿ya? ¿Qué cosas pueden perforarse? Acá me interesa, miren, ¿qué cosas pueden perforarse? ¿Puede perforarse el colon? ¿Sí o no? En nuestro medio, ¿cuál sería la causa de perforación de colon? Perforación de víscera hueca por el intestino grueso. Apendicitis. ¿Cuál sería? Apendicitis o peritonitis. No, el intestino grueso. Los vórculos. Todos los días pacientes de la emergencia, vórculo. No diría que me meto 5 pacientes con vórculos. En la radiografía, vórculo. Pues como suele una torsión del intestino, se perfora. Los pacientes
quirúrgicos son perforación de visor, que es por bulbo, intestino bulbo. Como es Chagas es muy frecuente, perforación, ¿ya? La apéndice también puede perforar, sí, puede perforarse. La vesícula también puede perforarse. Tenemos, por ejemplo, pacientes con policitis, con absceso en la vesícula y con necrosis. Dice, pues miren, no solamente absceso o lesión pus detrás de la vesícula, es una con perforación ya. Peritonitis, ¿no? La vesícula puede perforarse, el estómago o la úlcera, ¿ya? Un paciente, por ejemplo, que tiene con cuadro súbito, siempre pensemos, primero úlcera, gastroduodénico, el paciente puede úlcera, sin patología nada. Si es chagásico, ya sabemos que es intestino grueso perforado, ¿ya? O, si no, úlcera duodenal. En el segundo lugar, polvo, no es complicado. En tercer lugar, por cistitis. Y en cuarto, puedes probar las apéndices complicadas. Nosotros no miren, todo esto, todas estas cosas. Pero a mí me interesa cuáles son las causas más frecuentes. Estas, tengo que pensar en estas. En estas causas. Pues, ¿de qué depende, por ejemplo, la gravedad de la perforación? ¿De qué creen que depende? ¿Cuál es grave? Cuando la perforación de visceral, cuando la perforación visceral es grave. Por ejemplo, después de que todos los pacientes que han sido ustedes van a otra cirugía, van a ser internados, el paciente muchas veces, cuando a veces entra de emergencia, entra desnutrido, con proteínas bajas, muy infectado, le hacen la cirugía y no maneja muy bien de desecho de la sutura, fístula, ¿ya? Se ha perforado, hay que intervenir, doctor, hay que intervenir. Son graves, ojo, ¿no ven? Las complicaciones crónicas son graves. ¿Por qué? La perforación del intestino grueso, ¿por qué? Por el contenido que pasa. Imagínense cómo es el contenido de colon. No, ya no de bacterias, ¿no? Imagínense toda esa cantidad de bacterias va a ir. La patología del intestino grueso, intestino delgado, y las postquirúrgicas, cuando ves esas perforaciones sí son graves, hay que tenerlas miedas, los pacientes se choquean, se quieren sin intervención, ¿ya? Ojo. En cambio, cuando son, por ejemplo, apendicitis, estos rurcus, apendicitis, aunque hay una cosa que siempre en la práctica es bueno. ¿Cómo ustedes se pueden dar cuenta que es un abdomen agudo, digamos, por ejemplo, ginecológico y un abdomen agudo, digamos, quirúrgico? Los dos son quirúrgicos, uno es ginecológico y otro es abdominal. ¿Cuál es un dato clínico fundamental? Te le pregunto, ¿ustedes han escuchado de la cirugía de Violeta, el diagnóstico de apendicitis, por ejemplo? ¿Qué se llama esto? No, pues es psiquiatra, ¿no? ¿Cómo es el diagnóstico de apendicitis, por ejemplo? Cirugía. Hay un score que manejan los ciudadanos. Pero tiene la escala del valor. Hay un, desde eso, por ejemplo, hay un dato principal. ¿Cuál es? Intensidad. ¿La hiporexia o la anorexia? ¿Ya? ¿La hiporexia o la anorexia? ¿Ya? Por ejemplo, usted dice, ¿pero por qué, doctor? Porque, por ejemplo, cuando es la perforación o el abdomen agudo quirúrgico es gastrointestinal, lo primero que el paciente tiene es la apetito. No la tolera o la vomita, ¿ya? No puede alimentarse. Claro, porque el órgano comprometido tiene relación con el tubo digestivo, ¿no? Claro, pero la parte ginecológica, nada que ver, pues puede haberse una perforación, qué sé yo, un quiste de ovario roto, pero la parte digestiva está normal, conservada. Pero lo primero que le preguntamos a la paciente joven, primero, si es paciente joven de edad fértil, fecha de su última explosión, ¿no? Abdomen agudo ginecológico, fecha de su última explosión. Datos de disestación peritoneal, le preguntamos, señor, ¿usted se sirvió esta mañana normal su desayuno? Sí, doctor, ¿es normal? ¿Ha hecho baño todo normal? Entonces es ginecológico. Entonces lo primero que piden es el apetito, el hambre, no se olvide. Entonces, la gravedad depende del sitio de la perforación. ¿En quiénes, por ejemplo, es de mal pronóstico? Las terceras edades. Por ejemplo, la tercera edad, ¿hay leucocitosis? No. ¿Hay leucocitosis o no en el hemograma? Me parece que tiene tercera edad. Obviamente puede variar de edad, pero a mayor edad, ya, más inmunosupresión.
No esperen que tengan igual que los jóvenes leucocitosis, desvío a la izquierda. No, tranquilo. Puede tener un leucograma normal con un calladito 1%. Ya le está diciendo, si ustedes no son muy meticulosos, se les va a ir. Ya se les va a ir. No esperen, el paciente no hace fiebre. Por ejemplo, si el doctor, la mamá, su abuelita, dice, de repente tiene una infección urinaria fatal, una pielonefritis aguda, pero no hay fiebre, no ha hecho fiebre. Oye, porque no haga fiebre una paciente de la tercera edad, no esperes que haga fiebre. No va a ser fiebre. Le he hecho hemograma, no hay leucocitosis, no te va a hacer leucocitosis. ¿Cómo se manifiesta, por ejemplo, la infección en los pacientes de la tercera edad? Es muy diferente. ¿Ya? ¿Qué es lo que tienen ellos? Chicos, esto. Primero el paciente de la tercera edad. La viejita, por ejemplo, siempre se levanta a las 5 de la mañana, ¿no? A las 5 de la mañana, hacen sus cosas los viejitos. Este viejito no se quedó dormido en la cama. Pierde el apetito, ya no quiere comer nada. ¿No? Pierde el apetito, comía, no quiere. Y sufre desorientación. De repente te reconocía, pero mi abuelita no me se conoce ahora nada. Ahí estaba bien lúcida y de repente ahora no sabe quién soy. Desorientación, confusión, periodismo, hipoactividad, somnolencia, quiero dormir mucho, infección urinaria. ¿Ya? Las viejitas, infección urinaria. Inmediatamente piensa, esas son manifestaciones de infección en pacientes de la tercera edad. No hay fiebre, no hay leucocitosis, no se confíen. Claro, es más una regla, en medicina nada es regla, ¿no? Pero ojo, no esperen siempre eso. ¿Ya? Hay viejitos que son mejor que nosotros, ¿no? Pero bueno, hay viejitos y viejitos. Las edades extremas, chicos, son muy complicadas. ¿Ya? Como lo veo son muy deprimidos, hay mucha comorbilidad. Las complicaciones quirúrgicas son muy fatales después de la cirugía. Todos los días me dicen, doctor, veamos a este paciente porque se ha complicado, ¿no? ¿Qué ha pasado? Le hemos operado y resulta que ahora, pues claro, nada, muchos veces operan pacientes de emergencia, ¿no? No, sí. Lo primero que se descuida es la alimentación. ¿Ya? La alimentación. Les colocan, por ejemplo, cirujanos, tienen una mala idea. Lo primero que tenemos que ver es la alimentación, la nutrición, lo primero. ¿No? Si mi paciente, por ejemplo, tiene una complicación severa de la tercera edad, si yo sé que he hecho una resección intestinal, va a estar 3 días en el, ¿pero qué le tienen que dar? Inmediatamente nutrición periférica. ¿No ven? Si son 5 días, nutrición central, o sea, para enterar. Y a la que enterar no puedo, porque está en ilio, está posoperado, se me va a disentar, y al enterar no lo voy a poder dar, pero no me puedo descuidar de la al enterar, periférica o por vía central, inmediatamente, porque mi paciente quirúrgico ha entrado con albúminas bajas. Mire, ha entrado con límite 3.1. Imaginen en 3 días, 2.1. Mis autores me dicen, doctor, interconsulta, mi paciente está mal, ¿sabe? ¿Qué ha pasado con el líquido? Todo el líquido sería el tercer caso, es demagógico, no mal distribuido. ¿Qué ha pasado? Doctor, estamos internando, se ha desentado la cintura. La alimentación, 3 días con 3.000 de zinc, glucosado. Ese paciente se está muriendo, ¿no? La nutrición, inclusive sostenerle con albúmina, que no te la distribuya. Es muy delicado, pero tengan mucho cuidado, son muy críticos los pacientes de la tercera edad, ¿no? Bueno, la colitis, antes es una peritonitis bacteriana, polimicrobiana, ¿no? Pero todo esto depende de muchas cosas, de la seroconductividad del paciente, del estado nutricional, de su situación inmunológica. El tiempo será importante, sí, mientras tiempo pasado de la perforación es más complicado, ¿no? Y es un abdomen agudo complicado, infectado, ¿no? Séptico. Si es corto el tiempo, por ejemplo, llegó a este momento, sufre desmayo, se perforó, probablemente puede ser séptico, es bueno. Pero si ha pasado 6 semanas, han llegado pacientes del trópico, después de 2 semanas, con perforación de víscera, ¿cómo va a estar ese paciente? 2 semanas con perforación, el paciente se perforó 2 semanas. ¿Sabes cómo ha llegado? ¿Cómo creen? Imagínense cómo ha llegado. Primero, con trastorno neurológico. Su piel era una piel violácea, marmórea, ¿no? Como se pone así, violácea. ¿Por qué? Había una hipoxia de la piel, ¿no? Porque había tanta vasoconstricción. Estaba histérico, con trastorno de nada. Y lo han operado en quirófano. Ni siquiera podía llegar joven, ¿no? Nos llegan tanto muy complicados, ¿ya? El tiempo es fundamental.
En el diagnóstico, obviamente, hay que hacer todos los diagnósticos, ¿no? Es importante los asistentes médico-quirúrgicos para ver que son de ciencia, consultorios de la cirugía. Ojo, como es un abdomen agudo, el síntoma es abrupto, dolor abdominal intenso, como en puñalada, como algo estuviera perforando el abdomen, ¿no? E intolerancia oral, eso es muy importante. Y en el examen físico, ustedes tienen que ver, tiene que ser siempre sistemático, ¿no? Decirlo hacia abajo, ¿ya? Pero en un ¿qué vamos a encontrar? Un abdomen visitado, abdomen dentado, con reacción peritoneal, con peritonismo, lumbar positivo, inclusive en I. Entonces el examen físico es fundamental. Entonces, el diagnóstico es fundamental, depende. Normalmente acaba en una urgencia quirúrgica, a veces el manejo es conservador. Entonces, ¿qué exámenes le van a solicitar a ustedes? Todos los prequirúrgicos para comenzar. Depende, si está complicado, usted veía para terapia, ¿no? Gasometría, hemocultivos, pruebas, todo. Pero esto es importante que ustedes vean en la emergencia. ¿Qué les llama la atención? Eso es fundamental. Yo he diagnosticado un abdomen agudo quirúrgico, está excitado el abdomen, está inestable, sé que está con datos de sepsis, la radiografía. Aquí las radiografías mandatoria. Quizás esta es una de las patologías que se benefician harto de la radiología. Los cirujanos apenas ven esta placa y entran a operar. Ya no necesitan hacer tomografía, no necesitan. Está excitado, perforado adentro. ¿Qué ven en la placa? ¿Qué hay en la placa? Hepática y gástrica. Neumo, aire subdiafragmático. ¿Ves esto? Tiene algo de fuera. Y siempre, por decir, cuando veíamos en la práctica, por ejemplo, yo siempre comparamos, es decir, comparen siempre los diafragmas. Cuando este diafragma, mira, normalmente este tiene que ser más alto que este. Si ustedes ven los diafragmas, ¿cómo están? Casi están a la misma altura. Y no saben, nosotros sabemos que por el hígado tiene que estar un poquito, este más alto y este más bajo. Cuando están a la misma altura, ustedes ya deduzcan que hay patología por debajo, o es problema de estómago, o es problema de intestino, pero algún problema tiene su paciente. Ya, ojo, cuando estos diafragmas no están a la misma altura, ni están casi a la misma altura. Aire subdiafragmático. ¿Qué les parece eso? Diagnóstico. Asas del intestino grueso dilatado, borde. Es lo que todavía, borde. Esta parte que está de aquí. Neumoperito. Aire subdiafragmático. Aire subdiafragmático. Eso es lo que ¿no? Entonces, el símbolo de grado de café típico de pacientes con gordo. Si no grado de café, es imágenes que ven miga de pan, esos son esos, ¿no? Imagen miga de pan, ese. Pero un intestino grueso muy dilatado. Si no grado de café, borbo. Este borbo lamentablemente a veces con el tiempo se perfora, ¿no? Aparte de que se perfora. Y como se perfora, el aire por gravedad siempre se viene hacia arriba, el líquido hacia abajo, y va a encontrar ese, ¿no? Por eso siempre en el abdomen, siempre pedimos tórax y abdomen. Salir de tórax y abdomen, siempre. Y eso es lo que siempre vemos, como en este otro caso. Aire subdiafragmático. Igual, perforación visceral. Entonces, lo primero que pedimos, clínica de abdomen quirúrgico, o sea, cuando me dicen leucocitosis de 20.000, 30.000, con fallas del 20%, placa, perforación de víscera, por favor, bueno, aquí va, ¿no? Inmediatamente colocar. Y la principal causa, pero si no tiene patología de Chagas, bueno, úlcera, ¿ya? Si no tiene vesícula, nada, úlcera. Perforación visceral. Resolví aire, subdiafragmático. Aquí tienen niveles, pero lo importante es la perforación de víscera, hueca. ¿Podemos pedir tomografía? Sí, pero ya no es tan importante, ¿no? Es la emergencia. Porque la tomografía que le haga, saber, si da tiempo y el paciente está estable, podría ser, ya sería tal vez recomendable.
Pero si tu paciente está inestable, taquicárdico, hipotenso, ya te va a hacer inmediatamente a quirófano hay que subir. Si hay duda del diagnóstico, no sé, tiene abdomen agudo quirúrgico, pero no sé cuál es la causa, dónde es el foco, y el cirujano quiere saber a dónde va a ir o qué abordaje va a hacer, entonces quiere una tomografía. ¿Ya? Porque la ecografía a veces no se puede, no se olviden que el paciente está con hilio, con gases, meteorizado, entonces no ve nada el ecografista, no veo nada, está en hilio. Tomografía. Pero ojo, siempre con buena función renal, ¿no? Porque no se olviden que medio de contraste daña el riñón. Entonces, si tiene buena función renal, ya daremos tomografía, ¿no? Y ahí vamos a encontrar dos alteraciones, ¿no? Y no dice, no, no es el problema, ¿no? Muchas veces se ha ocasionado perforación de víscera hueca durante el procedimiento endoscópico. Por dos endoscopía, por una cuartectomía, una sepra, una extracción de cuerpo extraño, se ha perforado. Ya hemos pedido la plaquita a ir subdiafragmático. Como es un procedimiento estéril, hemos internado solamente se le observa. Nada, será seguimiento nada más. ¿Ya? Son perforaciones estériles. Entonces, ¿puede ser tratamiento conservador? Sí. ¿Ya? Entonces, el tratamiento depende si el dolor leve, si el colon, por ejemplo, en el caso de endoscopia es un colon preparado, es un colon limpio preparado, no está con muchas bacterias, una bucosectomía, entonces podemos hacer tratamiento observador. ¿Ya? Expectante, no tan agresivo. Muchas veces la condición para es quirúrgica. Si hay certeza de peritonitis, es una auténtica quirúrgica. Hay que identificar, tratar, es quirúrgico. Entonces el paciente puede tener choque séptico, cofalia multiorgánica, la nutrición parenteral es importantísimo, la cobertura de antibióticos, bueno, esto lo hacemos de rutina, ¿no? NPO, zonas gástricas, zona vesical, mandamos en cultivos, cultivamos todo, para buscar gérmenes, hidratación, líquidos, antibióticos, podemos asociar muchos antibióticos. Por ejemplo, a mí me va muy bien con esta asociación. En general en el hospital, ¿no? Tratamos de asociar 100 centímetros, sí, usted va de centímetro, pero cuando está perforado, normalmente he visto que muchos cirujanos solo utilizan centímetro, siempre asocian estas momentos en los hospitales centímetro, pero cuando hay perforación, cuando hay peritonitis, es mejor asociar con esta acción. Cubre un mayor espectro de acción. Todos los pacientes a los que hemos asociado, los pacientes que han entrado con centímetro, han acabado complicándose. Pero los pacientes a los que se le ha asociado amicacina más, han salido diabéticos, inmunodeprimidos. Oye, porque esta unidad de pseudomonas, gran negativo, pues cubre muy bien la mica. Entonces, con un septia anaerobio, gran positivo, el más grande, negativo, el más. O sea, esta asociación de momento es lo básico. Los pacientes con peritonitis, ya los asociamos y ya. Van generalmente bien. Pero todas las complicaciones de esto ya todo esto, ¿no? Hay accesos residuales, infección del sitio quirúrgico, dehiscencia, anastomosis, físticas. A veces hay que hacer los tiempos, depende de eso ya del cirujano, de lo que va a encontrar el cirujano. Paciente de la tercera edad, ingresa a quirófano, las condiciones. Cuando el paciente está muy delicado, tiene que ingresar a quirófano ya. Obviamente con todos los riesgos, ¿no? Que implica avisar a un familiar, porque puede fallar quirúrgico. Pero aquí hay que esperar mucho, ¿no? A veces sin preparación quirúrgica tiene que entrar ya. A ver, vamos a ver este caso clínico, rapidito, mira. 76 años, sexo femenino. Ya te dice 76 años, pues eso va a ser complicado, ¿no? Si es quirúrgico es complicado, por su edad, por su endometría, es complicado. 48, dolores muy intensos, vómitos, intolerancia, tránsito intestinal, alterado, ¿no? Una presión arterial 90-40, frecuencia cardíaca 110, ya está inestable, ya está hipotenso, ya se está chequeando, ¿no? Saturación, frecuencia respiratoria ya está acidótica, satura 88%, Glasgow, ya alteración de estado neurológico, 13/5, ya está con sepsis. Me dice acá ya está con sepsis. La semiología abdominal, usted tiene Bloomberg positivo, está excitado. ¿Y qué es el laboratorio? Es un laboratorio. Sí, ¿qué les parece? ¿Qué llama la atención de esta demograma? De esa paciente. Se dice, pero doctor, tiene glóbulos blancos normal, su hemoglobina también está bien, las plaquetas está bien, por un lado bien, pero ¿qué les llama la atención? Exacto. Miren los hallazgos cuánto están.
26%. Si lo nomás que no existe nada, mejor se imaginar. 26%. Y ustedes se confían, así, pero doctor, pero tus blancos también. Ah, pero doctor, ¿no? Pero acá, pero eso ya te orientaba un poquito, ¿no? Mira, normal, pero con neutrofil y linfopenia severa. 5% de linfocitos. Wow, no estaba bien. Pero ya como callado del 26%. Miren, sí, fíjense. Esto. ¿No? Fíjense, no se confíen mucho en esto. Esto puede ser normal. Si ustedes ven el diferencial y ven esto, ahí, y ven esto más, es quirúrgico. A veces 1%, vejitas a veces al 1%, es suficiente. Ya es quirúrgico. Pero miren, este paciente está chocadísimo, ¿no? Hacemos todos, usted ve, está bien, no está en el límite, sí, dentro de parámetros, la glucosa, la creatinina sí está un poquito elevada, ¿no? Miren, estaba haciendo falla prerrenal, creatina 1.9 y aquí ya prerrenal. ¿Qué más le llama la atención? La albúmina, ¿cuánto estaba? 2.4, wow, ¿no? Por su edad. Ya operar así es crítico, ¿no? Ya sé que ya tengo que anticiparme a los hechos. Este me va a complicar, ¿no? Yo si lo voy a tener en NPO, este paciente me va a distribuir más los líquidos. Gracias a Dios su perfil hepático estaba bien, ¿no? Sus electrolitos, solo el sodio estaba un poquito bajo. Y de su placa. ¿Qué les parece? Perforación de víscera. Ya, perforación de. ¿Y quieren saber quién se perforó? Aquí está. Abdomen agudo, quirúrgico, perforación de víscera hueca, apendicitis aguda, retrosecada, perforada, necrosis. Con necrosis, además de líquido intestinal, peritonitis universal. No te quiero saber por todo así se tienen los pacientes. Ya saben, perforación de víscera. Bueno. Listo, chicos, ya. La próxima hemorragia vamos a ver. Todo hemorragias, ¿ya? Entonces quedamos ahí.